Muy bien. Fíjense, ahora vamos a pasar a otra cuestión. Eh, Nosotros tenemos acá una función demanda teórica porque no le hemos puesto los números. Acá tenemos el precio de un bien y acá la cantidad demandada del bien, ¿sí? Y tenemos una curva de demanda. Esta curva de demanda tiene dos puntos, el punto A y el punto B. Para que pasemos del punto A al punto B, como tenemos una relación inversa, el precio tiene que caer para que aumente la cantidad demandada. Y al revés, para pasar del punto B al punto A, el precio tiene que aumentar y entonces se reduce la cantidad demandada. ¿Qué quiere decir esto? Que un movimiento dentro de la curva de demanda se debe a una variación en el precio. Es decir, una variación en el precio provoca un cambio en la cantidad demandada. Sin embargo, esta historia no es tan sencilla. La demanda o la cantidad demandada no depende solo del precio del bien, sino de otras variables, y ya vamos a ver que hay una variable que es más importante que el precio y que altera la demanda. Cuando eso sucede, ¿sí?, la demanda se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, se traslada o se desplaza la función demanda. A esas variables diferentes del precio que alteran la demanda le vamos a llamar determinantes. Entonces, una variación en un determinante provoca un cambio en la demanda. El cambio en la demanda es un desplazamiento de la función, ¿sí? Entonces, miren, una cuestión que es importante entender de esta manera es que cuando lo decimos parece lo mismo, pero no lo es. No es lo mismo una variación en el precio que una variación en un determinante. Fíjense, porque una variación en el precio provoca un cambio en la cantidad demandada y otra, la del determinante, la variación provoca un cambio en la demanda, ¿sí? Es decir, parece un juego de palabras, pero no lo es. Y acá es donde empezamos, por eso este tema lo quería explicar yo, pero además acá es donde la disciplina de la economía tiene la característica de que a veces hay que leer o ver varias veces las cosas para poderlas comprender mejor. Porque pareciera muy sencillo y pareciera que todo es lo mismo. Cuando te parece muy sencillo y que todo es lo mismo es cuando todavía no has alcanzado a captar el concepto. Ya cuando lo logras diferenciar es cuando lo comprendes, ¿no? Esto lleva también por eso a que en general, como decía Samuelson fue el segundo premio Nobel de Economía que hubo. Él ya está fallecido, aunque falleció no hace mucho porque es una persona que vivió creo que 90 y tantos años, algo así. Él decía que para aprender economía hacía falta 3 o 4 cursos de economía, no uno o dos, ¿no? Entonces digo esto tampoco es para que se preocupen porque entiendo que de alguna manera el aprendizaje va a ir tranquilo y como todo en la maestría son instrumentos que ustedes reciben o digamos lecciones que ustedes reciben para manejarlas, pero en 12 sesiones ustedes no pueden ser expertos en una disciplina, pero no solo de economía, de cualquiera de las materias que ustedes toman. Es decir, ustedes deben seguirlas trabajando y probablemente trabajar aquellas que necesitan más para su actividad. Yo creo que eso debe quedarles claro. Yo por lo menos en eso sí soy honesto. O sea, no se puede pretender que uno se vuelva experto de un tema en 3 meses manejando, digamos, 36 horas de sesión. Es decir, es un comienzo,
para seguir continuando y tener mejor formación, ¿no? Si adquieren una formación, no hay ninguna duda de eso, pero como les digo, trabajando o leyendo, ¿no? Muy bien, esta parte de acá, perdón, voy a hacer una cosa para que no se me mueva esto. Voy a poner a ver dónde está. Acá. A ver, Daniel Eduardo, léame esta diapositiva, por favor. Cambio de cantidad demandada. Es un cambio dentro de la misma curva de demanda que se produce con una variación del precio. No, en el precio, perdón. Cambio en la demanda. Es un desplazamiento de la curva de demanda provocado por la variación de un determinante. Muy bien. Bueno, acá, como conclusión, una variación en el precio provoca un cambio en la cantidad demandada. Muy bien. Estos son los determinantes de la demanda. A ver, Iván Arturo, léame nada más los enunciados de ingreso para bienes normales y bienes informales. Estos simbolitos acá yo después los explico. Sí, maestro. Bienes normales son aquellos cuya demanda tiene un comportamiento directo con el ingreso. Bienes inferiores son aquellos cuya demanda tienen un comportamiento inverso con el ingreso. Muy bien. Fíjense, bienes normales son casi todos, ¿no? Por ejemplo, vehículos, como dice ahí, o todo. Y en general, los bienes inferiores son o bienes de más baja calidad. Yo ahí he puesto un ejemplo burdo de ropa usada para ponerlo, pero ustedes han visto que a veces en las tiendas comerciales y de distintos tipos, en muchos productos ustedes tienen productos de muy muy buena calidad y productos de más baja calidad. Lo bueno, los productos de más baja calidad son bienes inferiores, pero hay que tener cuidado con esto porque digamos, a veces hay cambios en la cultura, etcétera. Miren, por ejemplo, cuando yo era niño, el, el pan negro es el pan de centeno. El centeno es un cereal que si ustedes compran un pan de centeno en la época actual les va a salir muchísimo más caro que un pan blanco, ¿sí? Les aclaro una cosa, que por haberlo comido de niño a mí me encantaba el sándwich de pan de centeno. En la época actual, el pan de centeno prácticamente no existe acá en Chihuahua, o si existe es bastante difícil de encontrarlo. Y centeno no consigues para hacer pan, por ejemplo, ¿no? Es decir, a veces hay cambios culturales que hacen que algunos productos que eran inferiores se vuelvan normales. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, algunas, digamos, familias en Europa hacían pan de centeno, no pan de trigo, ¿sí? Eh, Cosa que ahora, si hubiera una guerra o algo, para nada habría pan de centeno, ¿no? Aclaro esto porque a veces no, estas clasificaciones cambian conforme cambian costumbres y determinadas cuestiones, ¿no? O a veces también aparecen nuevos sustitutos, etc. Entonces, el ingreso para mí es quizás la variable o el determinante más importante de la demanda, ¿no? Porque recién hablábamos que si sube el precio disminuye la cantidad demandada y si baja el precio aumenta la cantidad demandada. Pero y a ustedes les debe pasar, les debe haber pasado ahora para fin de año porque deben haber cobrado su aguinaldo y tenían más dinero en el bolsillo. Generalmente uno cuando tiene un buen ingreso se fija menos en los precios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, malamente así es. ¿No es cierto? No, y esto trae como consecuencia que sea una variable tan importante o tal vez la más importante de todas. Mire, yo tengo una anécdota interesante con respecto a eso. ¿Quién es la que decía esto malamente? Yo, Marisol. Marisol, mire Marisol, yo en una época a mí me mandaban a Agua Prieta, Sonora, a dar clases y cuando yo llegaba allá, como Agua Prieta tiene
una ciudad pegada en Estados Unidos. Yo me cruzaba caminando a Estados Unidos, ¿sí? Hacer alguna compra, pero sobre todo también a caminar, porque una de las cosas que tiene esa ciudad, aunque es pequeña, tiene unos senderos muy cómodos para caminar, y a mí me gusta mucho caminar. Entonces yo me metía, caminaba, me relajaba, pero sí me metía al Walmart, y en el Walmart una de las cosas que me gustaba ir, y yo me acuerdo que hasta me reía de lo que veía en el Walmart, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos el Walmart que había ahí, que era la tienda más importante que había en esa ciudad, era una tienda bien grande, era mucho más grande que el Walmart que los Walmart que tenemos acá en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Pero yo me ponía a caminar por las góndolas y veía un montón de productos que no sirven para nada, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el estándar de vida tan alto que tienen los gringos comparado con México es que se pueden vender productos que en realidad no tienen mayor uso, ¿no? O que tienen un uso muy limitado, ¿no? Es decir, es increíble, ¿no? Este tipo de cosas. Y esto en parte tiene que ver un poco como lo que estaba diciendo usted del billete, que a veces cuando tienes billete, pues compras cosas que ni al caso, ¿no? Que en México y acá en Chihuahua se observa mucho eso en la época navideña, ¿sí? Precisamente porque al haber más billetes, la gente a veces se destrampa y compra cosas que no hacen falta, ¿no? Cosas que después que pasan estas épocas nos cuidamos más en el gasto, ¿no? Entonces, bienes normales diría que son casi todos, y esto lo que va a suceder es que un incremento I es ingreso. En economía, ingreso se designa con la letra Y porque la I latina se utiliza para inversión. La I latina para inversión en mayúsculas, porque la I latina en minúscula vendría a ser la tasa de interés. Es decir, se usan mucho las letras para no escribir las palabras, ¿no? Ya van a ver, a veces hasta en el libro sale así. Entonces un incremento en el ingreso va a incrementar la demanda de vehículos, y una disminución en el ingreso va a disminuir la demanda de vehículos, ¿no? Es decir, esto es una cuestión, en realidad cada vez que aumenta el ingreso aumenta casi la demanda de todos los bienes y servicios. En cambio, los bienes inferiores actúan al revés. Si aumenta el ingreso, lo que pasa es que la gente ya tiene más capacidad de compra y va a disminuir la demanda de ropa usada porque va a empezar a comprar ropa nueva. Y si disminuye el ingreso, va a aumentar la demanda de ropa usada porque va a tener menos fondos. Miren, esto también se puede aplicar para algunos productos o de baja calidad o estos productos que a veces son sin marca en las tiendas comerciales, ahí en las tiendas departamentales. Aunque hay que tener cuidado con los productos estos sin marca que estoy comentando, porque esos productos se compran en grandes cantidades y luego digamos que se ponen en envases pequeños, y a veces hay productos de esos que pueden ser de mejor calidad que un producto de marca, ¿sí? Mire, la experiencia que tengo es de unos duraznos. Hubo una época, hace muchos años atrás ya de esto, ¿no? Yo estaba casi recién llegado, mi señora en esa época hacía mucha pastelería, y en lo que era el Gigante, había una tienda Gigante acá, tenía en los productos marca Gigante, que son productos unos duraznos que eran griegos, esos duraznos. Eran unos duraznos grandes, hermosos, de un sabor riquísimo, y mi señora hacía pasteles de durazno con eso. Nunca más los he vuelto a ver, y encima eran baratísimos, eran mucho más baratos que los duraznos mexicanos, y por supuesto que los duraznos españoles y de cualquier parte, ¿no? ¿Qué habría pasado? Seguramente que compraron, digamos,
contenedores de 200 litros de capacidad de esos duraznos, los envasaron y claro que eran baratos, ¿no? Porque lo único que hicieron fue distribuirlo al detalle, digamos, al producto, ¿no? Entonces, a veces no es tan cierto esto que estoy diciendo, que sean de mala calidad. Pueden ser de buena calidad, ¿sí? Muy bien. Vamos con la siguiente. La siguiente es, creo que, a ver, esperen, es Iván Arturo, ¿usted ya leyó? Sí, maestro. Javier Aníbal, entonces. Javier Aníbal. Muy bien. Precios de los bienes sustitutivos. Son aquellos en los que el precio del bien sustitutivo varía en sentido directo con la demanda del bien. ¿Les sigo? Sí, el de abajo, precio de los bienes complementarios, sí. Precio de los bienes complementarios. Son aquellos en los que el precio del bien complementario varía en sentido inverso con la demanda del bien. Muy bien. Miren, los bienes sustitutivos son los que sustituimos unos por otros. Por ejemplo, vamos a la tienda a comprar naranjas, pero si aumentó el precio de las naranjas, ¿qué hacemos? Cambiamos, sustituimos por manzanas. Entonces, si aumenta el precio de la naranja, probablemente se va a incrementar la demanda de manzanas. Y al revés, si disminuye el precio de las naranjas, va a disminuir la demanda de manzanas porque la gente va a comprar más naranjas. Es decir que cuando se puede sustituir, el consumidor lo hace, ¿no? Muchas veces las amas de casa, que son en general las que hacen más este tipo de actividades, van a las tiendas a hacer las compras y llevan un listado, por ejemplo, pero están cambiando, ¿no? Están sustituyendo debido a las variaciones de precio, ¿no? O, por ejemplo, miren, el limón. El limón, ustedes han visto que está caro. No sé en todas las tiendas, pero en el súper hay un limón amarillo que, fíjense, no sé si lo han visto, ese limón amarillo. Sí, es uno grande, ¿no? Como Sí. de los comerciales de limonada. Exactamente, miren, ese limón amarillo es el que hay en Argentina. En Argentina no existe el limón este que tenemos acá, los dos, tanto el de Colima como el otro, ¿no? Son todos así amarillos. Ese limón amarillo es menos ácido que el limón que hay en México, ¿sí? Esto hace que, miren, por ejemplo, a mí mi señora lo hace comprar incluso cuando el limón está barato para pastelería. Por ejemplo, un pay de limón, a mi modo de ver, es mucho mejor con ese limón que con el limón mexicano porque es menos ácido. O sea, no es tan ácido como y ahora, bueno, como está mucho más barato ese limón que el limón verde, pues estoy comprando de ese porque está bastante más barato. Ese, por ejemplo, el limón está creo que en 79 pesos y el amarillo creo que está en 50, algo así. O sea que por lo menos está bastante más accesible, ¿no? Entonces ahí ustedes ven el caso de la sustitución, ¿no? Ahora, en el caso de los bienes complementarios son aquellos que se usan en forma conjunta. Por ejemplo, raquetas con pelotas de tenis o calcetines con zapatos, etcétera, ¿no? Es decir, hay los artículos escolares, por ejemplo, todos los artículos escolares, cuadernos, plumas, lápices, borradores, todo eso son complementarios, ¿no? Porque necesitamos todos esos productos para poder hacer las actividades escolares o las actividades académicas, ¿eh? Entonces, bienes complementarios son los que se usan en forma conjunta y bienes sustitutivos son los que podemos sustituir. No es solo, por ejemplo, con frutas, verduras, también puede ser con la carne y también se podemos sustituir en ropa, por ejemplo, entre playeras y camisas o entre zapatos, tenis, mocasines, no sé. Bueno, en el caso de las mujeres hay un montón de variantes de calzado, aunque generalmente para trabajar, ¿no? O sea,
los tacones no son lo más indicados. No sé qué piensan las chicas de eso, ¿eh? Pues no son los más indicados, pero a veces, pues, dependiendo del trabajo de uno, tiene que ir mucho en tacones. ¿Ah, sí? Luego que depende mucho del trabajo. Sí, Ah, está. Usted, por ejemplo, Marisol, es Marisol la que está hablando, ¿eh? así es. ¿Tiene que usarlos, por ejemplo? Sí, porque, bueno, a las oficinas donde yo voy, ¿En dónde es? Perdón, ya no me acuerdo, disculpe por eso. trabajo en la Secretaría de la Función Pública. Ah, ya. Ah, ya. Entonces, como que sí requieren mucho que vaya uno de vestir, en tacón. Ah, está bien, como está bien. presentable. Está bien, no le entiendo, sí. Sí, o sea, sí, generalmente, eso es bueno, es una lástima, pero bueno, hay que cumplir, ¿no? Porque generalmente uno lo que le gusta es estar cómodo para trabajar, ¿no? Pero bueno, hay que alinearse, digamos, ¿no? Muy bien, está bien. Vamos con el último, Jesús Ignacio. Gustos, modas o preferencias. Es cuando los gustos varían en relación directa con la demanda del bien. Miren, yo puse acá gusto, pero lógicamente que la minifalda no es un gusto más que nada, sino una moda. Entonces, cuando se pone de moda la minifalda, se incrementa la demanda de minifalda. Y cuando disminuye, cuando pasa de moda, digamos, la minifalda, disminuye la demanda, ¿no? Que en la actualidad, con la moda, sobre todo femenina, que es más variada que la del hombre, en realidad se trata de usar de todo tipo de faldas y ropas, ¿sí? Porque con eso se vende más, ¿no? Pero hubo épocas donde era nada más minifalda. De hecho, a mí me tocó básicamente cuando nace la minifalda, ¿no? La minifalda, creo que si no me equivoco, nace en la década de los 60, ¿sí? Más o menos, ¿no? De hecho, nace cuando yo era niño, ¿no? Pero eh, era digamos, ropa que se usaba o se empezó a usar, ¿no? En forma masiva, digamos, y después, bueno, ha ido pasando el tiempo y en realidad se usa todo tipo de hecho, creo que, si no me equivoco, una mujer puede estar bien vestida con cualquier tamaño de falda, ¿eh? Puede ser larga, corta, hasta el suelo, minifalda, ¿eh? Creo que no desentonaría, ¿no? O sea, se usa de todo tipo. ¿Es así, Marisol, o no? Sí, actualmente sí, maestro. Está bien. Sí, Anteriormente, déjeme que le diga que al menos cuando yo estaba en la universidad, sí. que no hace tanto, No, ustedes son por jóvenes ejemplo, todos. Sí. a las alumnas no nos permitían ir con minifalda. ¿Usted a qué universidad iba? A la UASH, ¿En serio es eso? sí. O por ejemplo, también a los alumnos, a los hombres, no les permitían ir en tenis. Pero, disculpe, ¿en qué año fue eso? Yo egresé, pues le digo que no hace mucho, yo egresé en el 2013. Pero yo daba clases. Eso era más, no era reglamento. Ah, ya. Realmente no estaba en el reglamento, pero la verdad es que en muchas ocasiones los abogados que nos daban clases Ya. sí eran muy, pues tenían sus ideas. Sí, le entiendo. Me llama la atención. Eso es por las facultades, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en ingeniería me tocó ver compañeros que iban hasta en pijama y nadie te decía absolutamente nada. O si iban, una vez unas personas se fueron en botarga ahí a la universidad y pues nadie te decía nada. O sea, tenía compañeros que llegaban en chanclas y con shorts. Sí, La sí. facultad de Derecho o la facultad de Contas están un poco más estrictos en algunas de esas cosas. Aquí, pues, muchas veces tenía compañeros que llegaban con un solo lápiz y sin hojas ni nada para apuntar, o simplemente pues, llegaban sin alinearse, sin nada, sin bañarse a veces. Entonces, pues no. Sí. Siento que no es por facultad, ¿no? Sí, pero me llama la atención porque es cierto, no hace tanto que egresó y yo estaba en la facultad, yo entré en el 2003, así que lo que pasa es que
Yo el criterio que tengo es una universidad pública y hay que ser respetuoso de las ideas y las modas y los gustos de los alumnos, así que en ese sentido nunca me fijé, de hecho no soy fisonomista en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, está bien, o sea, creo lo que sí, en el tema del calor, a veces creo que no está tan bien visto ir en bermudas, ese tipo de cosas, ¿eh? No, ir en short menos. No, bueno, en short no digo, pero ir en bermuda. Lo que sí he visto yo es que en Brasil, he visto fotos, ¿eh? Sí conozco Brasil, pero conozco el sur de Brasil. Pero en las universidades en Brasil, en verano, por el calor que hace, en bermudas sí van. Y creo que hasta los maestros, ¿eh? No hay problema con eso, porque sí hace calor. Lo que pasa es que no, yo en lo personal, o sea, claro, cada quien tiene su forma de ver, no lo vería mal usarlo, porque sí el calor en Chihuahua es insoportable, ¿eh? Es decir, yo diría que no, pero pero una bermuda así no creo que sea algo mal visto, pero bueno, o sea, uno se adapta a todo, ¿no? Y sí me gusta la ropa informal, no tanto andar de saco y corbata, pero solo los exámenes profesionales y no... No, a nosotros incluso, maestro, nos tocó una ocasión, pues claro que va entrando uno a la universidad y no conoce todas esas reglas que realmente, como dice el compañero, son internas. Sí, son códigos más que reglas, ¿eh? Ajá. Ándale, un código de vestimenta, pero de en sí de la facultad, o incluso, fíjese, de ciertos maestros. Me recuerdo que una vez que íbamos entrando a la facultad, un compañero y yo, mi compañero iba en tenis, y le dijo, volteó el abogado, pues claro que él con su traje, su corbata y todo, y le dice, no entra así a esta facultad, le dijo, crúcese la calle, porque estaba enfrente de la facultad de ciencias del deporte. Y ya, pues el pobre se regresó a su casa y se cambió, ya no le quedó de otra. No, ustedes saben que yo, por ejemplo, a veces uso tenis negras y en maestría no, porque en maestría exigen que vayamos más elegantes, digamos. Pero en licenciatura sí uso la tenis de color negro. Y porque, miren, una cosa, ahora, bueno, en videoconferencia yo estoy sentado, todo eso, ¿no? Pero cuando yo imparto clases a mí no me gusta estar sentado, yo estoy parado, camino, ese tipo de cosas. Probablemente cuando estemos ahora en las clases presenciales tenga que estar más calmado en eso por el tema de los contagios y de la distancia y de todo lo demás. Pero no me gusta estar sentado porque a veces hasta la gente se duerme cuando uno está sentado. Entonces si te estás moviendo, cambio el ritmo de voz, a veces hasta hago bromas, todo lo demás, porque si no es muy monótono, ¿me entienden? Pero y tienes que estar cómodo porque por ejemplo lo que sí hago con los zapatos mocasines, lo que uso ahí en posgrado es que le pongo una plantilla y entonces mi calzado es casi como si fuera una tenis, eso sí, es decir, y puedo aguantar bastante estando parado, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo ideal, creo yo, para trabajar es estar cómodo, ¿no? Y si uno respeta un poco lo que exige la autoridad, pero en muchas partes del mundo la, la cuestión esta de la vestimenta no es tan exigente, digamos, en las universidades, ¿no? Muy bien, bueno, con esto terminamos la parte de los determinantes de la demanda y acá hay un ejemplo. Miren, este ejemplo está basado, fíjense, les voy a mostrar en este primero, este de acá. El primero, un incremento en el ingreso de la población incrementa la demanda de vehículos. Y esto es para que lo vean. Para analizar esta situación, lo que hacemos es lo siguiente. Partimos de una situación de equilibrio en donde tenemos la demanda de vehículos DB y la oferta de vehículos OB, ¿sí? Con un
este es el equilibrio, suponemos que está en equilibrio el mercado, ¿sí? Lo cual determina un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio del mercado de vehículos. Si se incrementa la demanda de vehículos, la demanda se desplaza hacia la derecha. Al desplazarse hacia la derecha, se va a incrementar la demanda a D'B, con lo cual lo que va a pasar es que se va a generar un nuevo equilibrio E', que va a aumentar el precio a P'E, y al aumentar el precio va a aumentar la cantidad ofrecida, ¿sí? Que es de Q a Q'E, ¿sí? Si lo ven, es decir, este es el aumento en la cantidad ofrecida, este es el incremento en la demanda. Ahora, el incremento en el ingreso afectó la demanda desplazándola, ¿sí? Por supuesto que una disminución del ingreso sería un movimiento de E', ¿sí? ¿Sí queda más o menos claro lo que expliqué? Sí, maestro, nada más una pregunta. Sí. Entonces, ¿siempre se va a llegar a un equilibrio? En este tipo de análisis sí, porque es un análisis muy cerrado, ¿me entienden? Pero sí. Ahora, esto que estoy diciendo no es nada del otro mundo, porque ustedes saben que si hay más dinero aumentan las ventas. Entonces no solo aumenta la demanda de vehículos, sino que aumenta también el precio, ¿sí? Porque al aumentar, digamos, al haber más ingresos y al comprar más, lógicamente que sube, ¿no? Sube el precio. Y además sube porque comienza también a veces a haber faltantes, ¿no? Y aumenta la cantidad ofrecida, lógicamente, al incrementarse eso, ¿no? Es decir, los vendedores tienen que ofrecer más vehículos para poder abastecer. Estaba viendo, creo que ahora, hablando de los vehículos, que si quieren comprar un vehículo nuevo, o sea, 0 kilómetros, tienen que esperar a veces varios meses. Parece que hay mucha demanda. Lo digo por una hija que quería comprar uno y sí está batallando un poco, porque sí hay listas de espera y ella lo De necesita. hecho, sí, Sí, mi es así, esposo ¿eh? se dedica a eso precisamente, ¿Ah, sí? es vendedor de autos. Sí. Y me dice él que el problema que hay ahorita es que no hay vehículos. Me dice, no hay De hecho, fuimos hace 3 semanas a Estados Unidos y también todas las agencias están sin vehículos nuevos. Ah, Que mira. no hay. Sí, puede ser que haya habido, que con la pandemia disminuyó mucho y ahora, bueno, hay Ahorita lo sí. que está afectando mucho ahí pues a las empresas de manufactura pues, automotriz es la falta de chips. Ah, o sea, hay faltantes de insumos importantes, ¿eh? Sí, Sí, sí. Sí, puede ser que la caída de la producción ahora al reanimarse, miren, eso es una cuestión que en la parte macroeconómica la vamos a ver, pero uno de los problemas que tiene el crecimiento de la producción es que no todos los sectores crecen al mismo ritmo y puede pasar eso que están comentando, que falten chips, ¿sí? En una época, fíjense en dónde fue, creo que fue en Argentina, miren, en Argentina se incrementó bastante la producción vitivinícola, ¿sí? Pero bueno, Argentina es un país que tuvo una producción vitivinícola bastante desordenada hasta la década de los 90 del siglo pasado. Pero luego de los 90, un presidente de Argentina reestructuró la industria vitivinícola. Echaron abajo todos los viñedos que había prácticamente y se instalaron viñedos nuevos, dieron una exención impositiva y toda la uva que se empezó a producir fue uva de calidad y mejoró la industria vitivinícola. Ahora, en un momento dado faltaron corchos. El corcho para tapar el vino o es español o es portugués,
pero no hay en otra parte. O sea, un vino fino no puede llevar un corcho, y sobre todo que sea portugués. Entonces faltaron corchos, me acuerdo, y sí, eso fue un problema grave, porque no se puede envasar el vino, ¿no? Es decir, el tema de el crecimiento adecuado de la producción es importante regularlo, y eso se regula macroeconómicamente, eso lo vamos a ver después, para poder evitar estos cuellos de botella, que de todos modos, a pesar de que se programa, se produce, ¿eh? Es decir, no es algo que se pueda evitar, ¿no? Muy bien. Bueno, este sería la parte de demanda. Vamos a pasar ahora a la oferta. La oferta tiene el mismo comportamiento, es decir, tenemos las variaciones en el precio y en los determinantes. Una variación en el precio es un cambio en la cantidad ofrecida. Es decir, si pasamos del punto A al punto B, es porque aumentó el precio. Entonces, al aumentar el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Y si pasamos del punto B al punto A, es que disminuye la cantidad ofrecida porque se redujo el precio. Entonces, la variación en el precio provoca cambios en la cantidad ofrecida. En cambio, la variación de los determinantes, como en el caso de la demanda, lo que provoca son cambios en la oferta. Es decir, desplazándose hacia la derecha cuando se incrementa y disminuyendo hacia la izquierda cuando se reduce la oferta, ¿sí? Acá esta, léala si quiere. Javier Aníbal leyó. Sí, ya leí, maestro. Jesús Ignacio también. Sí, ¿eh? ¿Qué pasó? Marisol, entonces, ahora lea usted Marisol, entonces. Cambio en la cantidad ofrecida. Es un cambio dentro de la misma curva de oferta que se produce por una variación en el precio. Cambio en la oferta. Es un desplazamiento de la curva de oferta provocado por la variación en un determinante. Muy bien. Bueno, vamos a ir acá con estos, los determinantes de la oferta. Si quiere, esta lea la Sayuri, lo que son costos, los factores productivos y clima. Determinantes de la oferta, costos y factores productivos. Los factores productivos tienen un comportamiento inverso con la oferta del bien. Leo No, nada más el clima. Ok, clima. El clima tiene un comportamiento directo con la oferta del bien. Muy bien. Bueno, los factores productivos, si se recuerda, son tierra, trabajo y capital, ¿sí? Es decir, en este caso se ha puesto un ejemplo del trabajo, pero podría haber sido uno del capital con la tasa de interés, o con el precio de la maquinaria o del equipo, o en el caso de, digamos, de la tierra con las rentas, etcétera. Entonces, un incremento en el salario de los trabajadores lo que va a hacer es reducir la oferta de televisores. ¿Por qué es esto? Lo que pasa es lo siguiente, que si sube un costo de producción sobre el presupuesto que tiene el empresario, ¿sí?, lo que va a suceder es que ahora dispone de menos fondos para comprar la cantidad de insumos que necesita para lanzar la producción. Por eso es que se reduce la oferta. No es solo el salario, cualquier insumo de producción afecta la oferta, ¿no? Digamos, cuando es un aumento sustantivo. Y una reducción salarial la va a aumentar. Acá está puesto como ejemplo, nada más que ustedes saben que los salarios no se pueden reducir. En general, en ninguna parte del mundo se pueden reducir los salarios, es ilegal. Acá está puesto nada más como costo, pero lo que sí se puede hacer a veces, que es una forma de reducir el salario, es no aumentarlos o dejar que los deteriore la inflación cuando hay inflación, ¿sí? Pero, o idear otras estrategias, ¿no? Pero siempre el tema de, y esto lo aclaro porque sabemos que es ilegal reducir el salario de un trabajador.
Muy bien. Y en el caso del clima, afecta básicamente a los productos del sector agropecuario, pero también hay otros sectores, que son afectados por el clima, como puede ser la construcción y algunas otras actividades, ¿no? Entonces, una mejora climática, lógicamente, incrementa la oferta de nuez, y un empeoramiento climático la va a reducir, ¿no? Entonces, el clima en el sector agropecuario es muy importante, ¿no? Y bueno, y más en un estado como Chihuahua. Ustedes han visto que acá los años que son, digamos, con bastante agua, esto hace que sean producciones mejores del sector agropecuario, y cuando hay sequía, que sabemos que Chihuahua tiene este problema, pues la producción disminuye, ¿no? ¿Alguien iba a comentar algo? Y ya sí levantó. Maestro, pasa Sí. algo parecido cuando saturan los mercados. No le escuché. Pasa algo parecido cuando saturan los mercados. Cuando, por ejemplo, recuerdo que hace unos años en el estado de Chihuahua casi no sembraban lo que era la nuez. En los últimos años casi todos estuvieron sembrando nuez, entonces el precio bajó. Es un ejemplo de cuando tienen más demanda, bueno, tienen más insumos que demanda. El precio baja porque menos lo compran. Claro, lo que pasa es esto, que si hay mucha producción de un bien o un servicio, inclusive agropecuario, claro que va a caer el precio. Sí, sí, sí. Lo que se hace o lo que debe hacerse, en algunos casos hay estrategias financieras para apoyar a los productores y que no se vean perjudicados cuando hay una exagerada producción. Pero sí, el exceso de producción de cualquier bien o servicio va a hacer caer los precios, ¿no? Profesor, Sí. ¿otra vez podrías explicar el primer determinante? Es que no lo comprendí muy bien. Lo que digo es esto, que cuando sube el precio no solo del salario, sino de cualquier factor productivo, el empresario, ¿sí? Digo el empresario, pero puede ser la organización también. Ahora, lógicamente, ese mayor valor, en este caso de los salarios, va a hacer que le quite espacio a otros factores que forman parte del costo de producción. Por lo tanto, la producción en general va a caer, ¿sí? Se supone que lógicamente en el límite, porque por ejemplo en el caso de una maquila no tiene ningún problema con esto. De hecho, yo no sé si ustedes saben, pero las maquilas podían pagar salarios mucho más altos, y algunas hasta estaban dispuestas a hacerlo. El problema es que se altera el mercado laboral, y por eso es que no se hace, ¿no? No sé si queda claro. Sí, mucho mejor, profesor. Bueno, mire, otra cosa, miren, yo les he comentado que tenemos un enfoque que tiene que ver con, digamos, una determinada línea de pensamiento dentro de la escuela económica que estamos usando. Pero hay elementos bastante interesantes. Miren, ya que salió el tema del salario, voy a hacer una pequeña digresión, pero es importante que la conozcan. Esta digresión que voy a hacer tiene que ver más que nada con el marxismo. Es decir, miren, el marxismo, que es algo un poco vetado dentro de la universidad, tiene principios y análisis bastante objetivos y muy realistas, ¿sí? Y en el caso del salario, el marxismo es mucho más preciso, a lo mejor, que los enfoques que estamos, o el enfoque, mejor dicho, que estamos usando, ¿no? El salario tiene, según Marx, es una de las variables, o tal vez la variable más contradictoria que tiene el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque, fíjense, yo les voy a preguntar, como costo de producción,
¿cómo quiere el empresario que sea el salario? Pues bajo, ¿no? Exactamente, quiere que sea lo más bajo posible. Nada más que, fíjense, el salario tiene otra característica. La mayor parte de la población de un país es asalariada, es trabajadora, ¿estamos de acuerdo? Sí, y si no tiene buen salario no va a haber poder adquisitivo. Exactamente, es decir, cuanto más alto sea el salario, va a haber más capacidad de compra y los empresarios van a vender más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, esta es la contradicción que tiene el sistema capitalista. Y entre trabajadores y empresarios se llega a un acuerdo, ¿sí? Y ese acuerdo consensúa un determinado nivel de salario para todo el país, que es, por ejemplo, el que tenemos ahora. Ahora, fíjense una cuestión, y acá esto lo digo en buena onda, pero es una realidad. Yo no sé si ustedes saben, pero el salario promedio en México es uno de los más bajos del mundo, ¿sí? Es decir, México tiene a veces salarios promedios más bajos que países centroamericanos. No estábamos hablando que Brasil, que Argentina, que Chile. No, 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 no. Es más, miren, fíjense, les voy a poner un ejemplo. Mi hijo más chico estuvo trabajando en su primera etapa en una empresa petrolera. Y entonces, para capacitarlo, lo mandaron, no me acuerdo a qué, pero a una zona de Estados Unidos a tomar un curso que duró creo que varios meses, o estuvo bastante tiempo tomando ese curso, ¿no? Era toda una capacitación bastante fuerte para trabajar como ingeniero ahí en la industria petrolera. Nada más que en ese curso había gente de toda América Latina. Mejor dicho, no de América Latina, de toda América, porque había hasta gringos, había ecuatorianos, había mexicanos, había argentinos, había colombianos, había de todas partes. Y de todos los países que había, el salario de mi hijo en términos de dólares era el más bajo de todos. Esto para que se den ustedes una idea de cómo están los salarios en México, ¿no? Es decir, pero en general ustedes pueden checar en el Banco Mundial o en lo que sea. Ahora, no sé si se entiende lo que quiero decir. El acuerdo, que es un acuerdo implícito, porque no se han reunido trabajadores y empresarios para fijar el salario. Estas reglas de juego, bueno, se han desarrollado, digamos, a través de los años entre la relación entre el Estado, los trabajadores, los empresarios, etcétera, los sindicalistas, todos los sectores que componen la sociedad, y con eso se ha consensuado un determinado nivel de salarios. Incluso les digo una cosa, la cuestión está, a veces hasta AMLO, el tema, ustedes han visto que una de las primeras cosas que hizo AMLO fue subir el salario mínimo y ese tipo de cosas. En eso tiene toda la razón, ¿eh? Es decir, porque cuanto más alto sea el salario, más van a vender los empresarios. Fíjense, tengo una anécdota muy bonita que alguna vez la comenté en un curso en Nuevo Casas Grandes. Un empresario que tristemente, mire, un tipazo era este señor. Nada más que tristemente, no sé si hace un poquito antes de la pandemia, viajando este amigo, porque era un amigo, se accidentó y se mató en la carretera, ¿no? Él viajaba mucho, un empresario muy efectivo, pero yo cuando comenté esto en clase, él dijo, pues entonces hay que subir los salarios, ahí nomás, porque era entrón para todas las cosas, y tenía muy buena relación con los trabajadores, ¿no? De hecho, tomábamos la clase en el salón, vendría a ser en la sala de juntas de la empresa que él tenía, ¿no? Y me dijo, no, pero entonces subo el salario de los trabajadores. No, le digo,
es que tienes que subirlo tú, pero los demás empresarios también. Si lo subes tú, no tiene ningún sentido. En cambio, si lo suben todos los empresarios, entonces ahí sí va a tener... ¿Sí me entienden la idea? Sí, pues yo creo que Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo? Que un claro ejemplo es Estados Unidos, que de lo que está diciendo tienen Sí. buenos sueldos y hay mucho consumismo. Sí, ahora miren. Sí. También la situación que pasó en su momento con Ford, ¿no? Con la primera generación de Henry Ford, Ford les pagaba 3 veces más el salario a lo que he leído, ¿verdad? No sé si tengo el dato. Sí, es cierto, Les sí. pagaba 3 veces más el salario de cualquier otra empresa. Entonces las demás empresas, hasta después del tiempo, se vieron forzadas a subir sus salarios, porque prácticamente todos se peleaban y cuidaban el trabajo estando en la Ford. Entonces, yo siento que si una empresa grande, dentro de, por ejemplo, del Estado o del país, empieza a triplicar los salarios de sus empleados, todos se van a pelear por trabajar ahí. Entonces, la misma demanda de mano de obra va a requerir que o aumenten los salarios de los demás, o pues prácticamente todos se quieran salir de las empresas para poder pertenecer a la que ya están, pues, en la que tienen mejores salarios. Sí, mire, ¿quién era el que lo estaba comentando a esto de Ford? Yacir, mire Yacir, es como usted dice, nada más que tiene una parte macroeconómica que no hemos visto y que no tiene que ver con los otros trabajadores de las otras empresas. Ford fue una persona muy visionaria en varios aspectos, y uno de ellos fue este que está planteando. Lo que pasa es lo siguiente, que la planta Ford tenía bastantes trabajadores, no era como este empresario de Nuevo Casas Grandes, tenían miles de trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que esa cantidad tan grande de trabajadores hacía que si aumentaba el salario de los trabajadores, aumentaba la capacidad de compra de la economía de esa zona, ¿me entiendes? Porque eran muchos, o sea, porque lo que necesitamos es que muchos empresarios, a lo mejor no todos, pero una cantidad importante o una empresa muy grande pueda subir los salarios. Entonces, que eso es un principio que se llama el principio de la demanda efectiva, aumenta la capacidad de compra y entonces se venden los vehículos. Pero la otra cosa que hizo Ford es bajar los costos de producción. ¿Por qué? Porque en esa época se crea el modelo T, el Ford T. El Ford T ustedes lo pueden ver poniendo en Google Ford T y ponen la imagen y van a ver el carrito ese. Es muy difícil ya encontrar de esos vehículos. Yo en mi niñez sí veía bastante y después en Argentina muchas veces esos carros se usaron para llevar a las novias, porque son bastante abiertos, entonces se veía la novia y el novio ahí y los llevaban en el Ford T, ¿no? Claro, los tenían bien cuidados, etc. Nada más que crea la cadena de montaje. Y entonces con la cadena de montaje se abaratan los costes y baja el costo de producción también del carro. O sea, ataca por varios lados la cuestión. Por eso es que fue un visionario, ¿no? Es decir, Henry Ford, en ese sentido. Después vamos a ver la clase entrante, otro elemento que tiene que ver con la elasticidad que también hace Henry Ford. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Si no, continuamos. Muy bien, vamos ahora con Sayuri. ¿Sayuri o usted leyó recién? Leí ahorita, pero... No, usted ya sí, entonces. Usted ya sí, lea esta. Claro, profesor, dice, tecnología T más. La tecnología tiene un comportamiento directo con la oferta del bien. Delta T, producto computadoras. Y dice... computadoras, no entiendo cuál es el signo ahí. No, si quiere, vaya al precio de la producción sustituida. Ahí yo lo explico. El precio de la producción sustituida menos el precio de la producción sustituida tiene un comportamiento inverso con la oferta del bien. Muy bien, miren, la tecnología es un factor, no un factor, es un elemento clave en la producción. Y lógicamente que una mejora
tecnológica, no solo en la producción de computadoras, sino en cualquier aspecto va a incrementar la oferta, en este caso de computadora o de cualquier bien. Y una tecnología más atrasada, ¿sí? Por supuesto va a producir menos. Lo que pasa es que a veces, no es que sean torpes, pero a veces las tecnologías más avanzadas son más costosas, por eso a veces se emplean tecnologías de más baja calidad, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, miren, se me ocurre el caso de la pizza. Es decir, la pizza es un producto que si uno ve a lo mejor como la hacen en Domino's, con esos hornos, todo eso se hace rapidísimo, ¿no? Sin embargo, miren, creo que les he dicho que la pizza, sobre todo en Buenos Aires, es de muy, muy buena calidad y la hacen también bastante rápido, no vayan a creer, ¿no? Y tienen, les decía también que tienen muchas variedades, todo, ¿no? Y le dan el toque. Claro que también usan los ingredientes que un poco tienen que ser, ¿no? Es decir, miren, el queso que va con la pizza es la mozzarella, pero la mozzarella muchas veces la venden rallada. La mozzarella no hace falta rallarla si es mozzarella, ¿no? La mozzarella, con ponerla en la pizza un poco antes de sacarla, se derrite sola. Y eso, otro sabor al que... el otro día mi hijo dijo que compró mozzarella original. No sé, yo no probé esa pizza, pero ojalá que sea cierto, ¿eh? Muy bien, y en el caso de la producción sustitutiva es porque a veces los precios pueden afectar la oferta, ¿no? Por ejemplo, si aumenta el precio del maíz y nosotros podemos producir frijol, entonces evidentemente vamos a producir maíz porque obtenemos más ingresos que si producimos frijol, entonces se va a reducir la oferta de frijol. Pero si se reduce el precio del maíz, se va a incrementar la oferta de frijol. Esto sucede cuando podemos sustituir. Cuando no podemos sustituir, entonces evidentemente que no funciona. Y no toda la producción es sustitutiva. Y finalmente, miren, este es un caso raro, casi no es el único que hay, pero lo vemos, la producción conjunta. Daniel Eduardo. ¿Esta es la diapositiva esta, profe? Esta que estamos acá viendo, sí. Precio de la producción conjunta. El precio de la producción conjunta tiene un comportamiento directo con la oferta del bien. Bueno, acá, por ejemplo, si se incrementa el precio de la carne, lo que va a pasar es que se van a matar más animales, se van a matar más reses, y entonces se va a incrementar la oferta de piel. Porque no solo, al matar la res, no solo queda carne, sino que quedan, bueno, los huesos, la grasa, etcétera, y también la piel. Y al revés, una disminución en el precio de la carne va a reducir la producción de carne y por supuesto va a disminuir la oferta de piel. Este es el ejemplo más claro. Si hay otros en maquilas y todo eso, pero no tan nítido como este, ¿no? Y finalmente tenemos, fíjense acá, este ejemplo cuando disminuye el salario de los trabajadores. Cuando aumenta el salario de los trabajadores, este de acá. Entonces, si aumenta el salario de los trabajadores, se va a reducir la oferta de televisores. Entonces, nosotros acá tenemos la oferta y la demanda de televisores. Si aumenta el salario, se reduce la oferta. La oferta se desplaza hacia la izquierda, hacia E'. Al irse hacia E', aumenta el precio a P' y disminuye la cantidad demandada, ¿no? Por haber aumentado el precio, ¿sí? Estos son los efectos que provocó el cambio en el salario de los trabajadores. Disminuyó la oferta de televisores, se incrementó el precio de los televisores y disminuyó la cantidad demandada de televisores. ¿Sí quedó claro? Muy bien.
Ahora, vamos con esta parte de acá. Estos son los síntesis de los desplazamientos de la demanda y la oferta. Yo ahí les voy a poner algunos ejercicios para analizar esto que hemos visto, y lo que sí deben tener en cuenta es esto que está acá. Cuando la demanda se incrementa el precio y la cantidad ofrecida. Cuando la demanda se reduce precio y cantidad ofrecida. ¿Sí? Es decir, que un incremento de demanda provoca incremento de precio y cantidad ofrecida, y una disminución de demanda provoca disminución de precio y cantidad ofrecida. Es decir, todos varían en el mismo sentido. En el caso de la oferta, también es nada más que el precio va en sentido contrario. Por ejemplo, si se incrementa la oferta, como hay mucha producción, va a disminuir el precio. Y al disminuir el precio, aumenta la cantidad demandada. Y si disminuye la oferta, hay menos producción, entonces el precio aumenta y la cantidad demandada disminuye. ¿Sí lo ven? ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, maestro. profe. Bueno, esto, miren, cuando hagan los ejercicios, fíjense en esta diapositiva, les va a ayudar bastante. Sobre todo van a detectar bastante bien los dos primeros, y después el otro, el de la cantidad ofrecida, lo ponen igual, que ya sea que incremente o disminuya la demanda, o incremente o disminuye la oferta, ¿eh? Muy bien, esto sería con respecto al tema que acabamos de ver. Yo voy a cortar acá este segundo video. Acá estamos, hoy este estuvo de 1 hora. Bueno, lo vamos a detener.